privilegio, Señor, que nos das. Gracias te damos, Señor, que nos permites acercarnos en esta palabra, Señor, y poder predicar tu palabra. Por este momento, en nombre de Dios, Señor, te suplicamos, Padre bendito, Madre, que la iglesia nos pongas guarda, para que todo lo que hablemos, Señor, el tema que trae, Señor, que podamos abrir nuestros corazones, venga a edificar, venga a consolar, venga a exhortar, que se pueda necesario. Bendigo, Señor, a la familia, que lo podamos atesorar en nuestros corazones, cada uno por nombre, Señor. Te agradezco el privilegio, Señor, que nos das en esta mañana, poder estar delante de Dios. Te suplicamos, Padre, que tu palabra no regrese, que vacía, el propósito fue para sabemos que podremos echar mano de esta palabra, y la pondremos en obra en nuestras vidas. Y gracias, Jesús, Padre, gloria a Dios. Vamos a suplicar, a pedirle al Señor que nos hable por medio de esta palabra. Amén. Pues yo me imagino que ya han de haber visto las secuencias de estos temas, mis amados hermanos, acerca de lo que es la voz del Señor. Amén. Hoy vamos a abordar este tema. La voz del Señor es majestuosa. Bueno, les pido favor que me acompañen al libro de Salmos, capítulo 29 y versículo 4. No sé si alguien me presta o me hace favor de leérmelo nada más, porque quiero que tengamos presente los versículos anteriores. Lo que quiero que resaltemos es nada más donde habla las otras dos veces que habla de la voz del Señor sobre las aguas y 29:4. No, los anteriores. El 2 supongo que es 3, 2, 3. Es el 3. ¿Qué dice? El 3 dice: voz de Jehová sobre las aguas, truena el Dios de gloria, Jehová sobre las muchas aguas, voz de Jehová con potencia, voz de Jehová con gloria. Eso es. Entonces lo que quiero que si les pedí que lo leyéramos para que resaltemos ahí, es que la Biblia habla, mis amados hermanos, en ese capítulo, si pues lo han escuchado en los otros temas que he impartido, por lo menos 7 veces acerca de la voz del Señor. Amén. La primera dice que es la voz del Señor sobre las aguas, la otra dice, esta versión dice que es con potencia, y yo en la versión que les coloqué dice la voz del Señor es poderosa, pero aquí en el versículo 4 dice la voz del Señor es poderosa, y esta es la que vamos a ver hoy. La voz del Señor es majestuosa. Entonces, con la ayuda del Señor vamos a ver qué significa esta palabra majestuosa, y a mí me llama mucho la atención porque vean los significados. Uno de los significados es magnificencia, los tres vamos a escudriñarlos. El otro es ornamento, el otro es alabanza y el otro es resplandor. Avancemos, si se dan cuenta tiene más ahí, pero vamos a ver solamente lo que resaltamos. Aquí hay un comentario que escribía: cada uno de los temas que vamos predicando en relación a la voz de Dios es para que veamos el poder que tiene la voz de Dios sobre nuestras vidas, entender, poner por obra y buscar que la voz de Dios esté siempre sobre nuestras vidas y no apartarnos ni alejarnos de ella. Vean, quiero que entendamos algo. Cuando hablamos de la voz del Señor, no solamente es como ustedes están escuchando mi voz ahorita, sino Dios nos habla por muchas formas. Dice la Biblia en el libro de Hebreos que Dios habla, habiendo hablado de muchas formas y en diferentes tiempos. Entonces, cuando se habla de la voz del Señor, Dios nos puede hablar ahorita, así como lo estamos haciendo. Dios nos puede hablar cuando ustedes se ponen a leer la Biblia. Dios nos puede hablar en cualquier momento. Amén. Por ejemplo, cuando yo voy para algún lugar que voy en la moto, yo siento que el Espíritu del Señor, que Dios me habla, y de ahí es donde vienen muchos temas. Tampoco es que una gran voz, así como tal vez nos la imaginamos, hijo mío, no, pero Dios pone a veces un sentir, Dios pone a veces un pensamiento, amén, aquello que, yo siento hacer esto, o sea, eso no es nada más, yo lo siento, no, sino es Dios. Recordemos que está escrito claramente que el que pone el querer como el hacer es Dios, y si nosotros atendemos a esa voz, a ese sentir, a esa lectura que yo tuve, a esa profecía, si atendemos, entonces va a pasar todo lo que estamos describiendo o lo que ya hemos descrito en los otros dos temas. Amén. Y lo que vamos a describir
en este hoy. Entonces el primer significado, si ustedes se dieron cuenta, de la voz del Señor, era la palabra magnificencia. Amén. Entonces la voz del Señor es majestuosa. El primer significado es magnificencia. Ahora bien, ahí en la parte de abajo, no sé si lo logran ver ahí, yo escribí la voz del Señor majestuosa, o en esta línea de la voz del Señor majestuosa, pero en la línea de magnificencia, hace que demos sin esperar nada a cambio. Entonces cuando viene aquella necesidad de querer dar, de querer sembrar, entendiendo el tema, ¿qué voz es la que estoy escuchando? Acuérdense que ya mencionamos tres, ¿verdad? Sobre las aguas, poderosa, y ahorita majestuosa. ¿De dónde viene entonces esa necesidad de dar? Según el tema, De la majestuosa. de escuchar la voz de Dios, que es majestuosa. Entonces eso es lo que yo quiero que tengamos claro cada uno de nosotros en el amor al Señor, de que esa voz del Señor, en este caso la majestuosa, hace, a la redundancia, que yo haga. Amén. Pero si yo no escucho esta voz, entonces yo no voy a hacer nada, y todo lo que yo haga va a ser según la Biblia, según mi propia opinión, según mi propio parecer. Entonces, si a ustedes y a mí, o a nosotros, nos gusta dar, no es porque yo tuve el sentir, porque aquel tiene necesidad. No, es porque, según lo que estamos hablando, porque esa es la voz del Señor reflejada en nuestras vidas, que nos lleva a dar. Amén. Entonces repito, la voz del Señor es majestuosa. El primer significado es magnificencia. La voz del Señor majestuosa hace que demos, escuchen bien esto, sin esperar nada a cambio. Amén. Entonces esto tenemos que tenerlo claro, ¿verdad? De que entonces si yo doy, pero estoy esperando que me den algo a cambio, entonces ahí tiene que haber una separación y una diferencia, de que entonces no es la voz del Señor, sino ahí sí pueden ser mis pensamientos, pueden ser mis motivaciones, como lo hablaba uno estos días con los hermanos, de lo que está pasando en el día de hoy por la gran necesidad que hay. O sea, gloria a Dios, hay mucha gente que está dando, y gloria a Dios, pero juntamente con el dar, una selfie. Y luego estamos dando, gloria a Dios, cuando ustedes y yo sabemos que la Biblia dice que lo que hace nuestra mano derecha, ¿qué dice? Que no lo sepa la otra mano. O sea, si yo hago algo y literalmente se usa la palabra, no tengo por qué estarlo publicando. En aquel entonces, en estas palabras del Señor, publicando, pues hacía referencia a andarlo contando, ¿verdad? A hacer lo que hacían los fariseos. Yo, dice la Biblia que ellos se ponían en las esquinas a orar, pero dentro de su oración lo único que hacían era exaltarse. Amén. Pero ahora esta palabra toma más poder, por así decirlo, cuando hablamos de no publicarlo, porque ¿qué es lo que la mayoría de gente hace? Hace algo en relación a la voz del Señor majestuosa, que me lleva a dar, y lo publica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con esto. Empecemos en el primer punto. Dice Isaías capítulo 4 versículo 2, dice: aquel día brotará el retoño del Señor con magnificencia y con gloria. Escuchen esto: y el fruto de la tierra será ensalzado, y será el regocijo de aquellos de Israel que se salvaron. Entonces veamos, cuando está hablando acá, en esta cita dice el fruto del Señor, ahí está hablando de Jesús. Amén. Claramente ahí está hablando de Jesús, que va a venir con magnificencia. Ya vimos que la magnificencia o la voz majestuosa de Dios me lleva a dar. Amén. Entonces parte de la magnificencia, escuchen bien esto, porque vean en la parte de abajo lo que está resaltado como el rosado. Dice el fruto, habla acerca de un fruto. Entonces la magnificencia de Dios, el Padre, amén, hizo que el Hijo, la voz majestuosa, que no se nos olvide eso, que magnificencia es voz majestuosa. Amén. La voz majestuosa del Padre hizo que el Hijo se manifestara con magnificencia. ¿Para qué? Para poder dar. Porque ustedes y yo sabemos que la Biblia claramente dice que por cuanto Él nos amó, Él dio. Entonces ahí tenemos el mejor ejemplo del mejor ofrendante, que no dio cualquier cosa, sino dio lo mejor que tenía. Amén. Amén. Pero dice entonces: en aquel día brotará el retoño del Señor con magnificencia. Acuérdense que la palabra magnificencia nos lleva al entendimiento de, nos hace poder dar sin esperar nada a cambio. Amén. Amén.
magnificencia y con gloria. Y escuchen esto, y el fruto de la tierra será ensalzado. Entonces, cuando hablamos acá de un fruto de la tierra, lo tenemos que entender por lo menos en dos líneas. Número uno, literal, ¿verdad? Yo siembro una semilla y ¿qué espero? ¿Que se muera? Yo creo que ninguno de nosotros sembramos con la esperanza de aquí a mañana pues voy a encontrar muerta la planta, o esta semilla no va a fructificar. No, sino todos sembramos con la esperanza de que de esa semilla broten muchos frutos. Entonces esa es una, ¿verdad? Entonces, cuando la voz del Señor majestuosa se manifiesta, no es porque estamos aclarando que yo vaya a estar esperando. Bueno, yo voy a dar y el Señor me va a devolver y yo quiero que me devuelva esto. No, sino esto es simple y sencillamente una siembra y una cosecha. Entonces, como repito, definitivamente todo aquel que siembra, literalmente, ¿verdad?, algún día va a cosechar. Entonces, igual es acá, la voz del Señor me hace entender que algún día voy a cosechar, pero no voy a estar yo. ¿Y cuándo? Bueno, lo voy a dar ahorita, y será que dentro de media hora ya voy a tener. No, el Señor lo sabrá. Lo hemos explicado, por ejemplo, en Abraham. Abraham dice la Biblia que él sembró, y dice la Biblia que sus generaciones vieron la cosecha de lo que él hizo. O sea, ni siquiera fue Abraham, porque cuando la Biblia muestra que sus generaciones empezaron a recibir la cosecha, Abraham ya había muerto. Pero la siembra que él dio fue poderosa, que hasta el día de hoy ustedes y yo recibimos esa cosecha porque somos llamados hijos de Abraham según nuestra fe. Entonces vean qué poderosa fue la siembra que él dio. Repito, sus ojos ni la vieron, pero sus generaciones pudieron vivir, y hasta el día de hoy lo que estamos haciendo es fruto de esa siembra. Entonces, una siembra, cuando se escucha la voz del Señor majestuosa, es poderosa, mis amados hermanos, al punto que nuestras generaciones, lo muestra la Biblia, no se apartarán de él. Todo por una siembra. ¿Qué fue lo que dio Dios el Padre? Una siembra, y nosotros somos fruto de sus generaciones. ¿Y acaso estamos apartados? No. Bueno, entonces esa es en una línea, ¿verdad? Pero en la otra línea de ver el fruto de la tierra será ensalzado. Ahora vean bien la pregunta que les voy a hacer. El fruto de la tierra será ensalzado. ¿Quién es ese fruto? Nosotros. El fruto de la tierra será ensalzado. Nosotros somos el fruto de la tierra por la manifestación de nuestro Señor Jesús con magnificencia. Amén. Nosotros, el fruto de la tierra será ensalzado. En otras palabras, el fruto de la tierra será levantado. Yo les he explicado igual de una oportunidad que una cosa es la salvación, otra cosa es ser arrebatados. Lo único que ustedes y yo necesitamos para ser salvos es haberle abierto nuestro corazón al Señor. Amén. Una vez yo le haya abierto mi corazón al Señor, tengo que estar convencido 100% de que soy salvo. Pero ser salvo a ser arrebatado son otros 20 pesos, dijo el apóstol, ¿verdad? Amén. Amén. ¿Por qué? Porque para ser arrebatado se necesita paz y santidad. Está escrito: sin la cual nadie le verá. Pero ese nadie le verá es el arrebatamiento. Amén. Amén. Entonces, ustedes y yo, cuando vemos la obra del Señor, mis amados hermanos, en nuestras vidas, tenemos que entender que no nos vamos a perder. Pero estoy hablando de salvación. Todos vamos a ser salvos, pero novia solamente será una. Amén. La que se va a arrebatar, la que se casa, solamente será una. No todos los salvos van a ser novia, no todos los salvos se casan. Amén. Amén. Pero como la salvación, dice claramente la Biblia, es un don de Dios, es un regalo, es por gracia, para que no nos gloriemos, no es por obras. Amén. Entonces ustedes y yo no tenemos que hacer absolutamente nada para ser salvos. Lo único fue que abrirle nuestro corazón, pero aún dentro de ese abrirle nuestro corazón no lo hicimos porque yo soy, no, porque la Biblia dice: nadie viene al Padre si no es por mí. Pero cuando escudriñamos ese nadie viene al Padre si no es por mí, el original dice: nadie viene al Padre si yo no lo traigo, así lo dice literalmente, arrastrado. O sea que si venimos al Padre, ¿por qué fue? Porque el Hijo nos arrastró. Y si hablamos de arrastrar algo o a alguien, ¿por qué es? Porque simple y sencillamente tal vez no se tiene la capacidad de levantarlo o no quiere, ¿va? Entonces la única forma es. Entonces, ¿quién nos trajo al Padre? Fue el Hijo. Y lo dice la Biblia, nos trajo arrastrados. Amén. Pero ¿quién nos llevó al Hijo?
el Espíritu Santo, porque la Biblia dice que el Espíritu nos dirigiría hacia toda verdad, y Jesús dice: yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, si estamos acá, no hicimos absolutamente nada. El Espíritu Santo nos redarguyó, porque está escrito que Él convencería al mundo de justicia, juicio y pecado. Él fue el que me hizo ver a mí y a cada uno de nosotros que somos pecadores, que necesitamos algo más de Dios, y Él nos trajo al Hijo, a la verdad. Reconocí que necesito algo más para poder vivir más tranquilo, pero el Hijo nos lleva arrastrados al Padre, porque así lo dice, y entonces estamos en el Padre y el Padre está con nosotros. ¿Por qué? Porque fue todo un proceso de Dios sobre nuestras vidas. Amén. Pero porque esta es la voz del Señor majestuosa. Entonces la voz del Señor majestuosa hace que el fruto de la tierra sea levantado. Eso es lo que significa la palabra ensalzado. Entonces tenemos que vivir con la convicción, buscando la paz, buscando la santidad. ¿De qué? De que como fruto del Evangelio aquí en la tierra seremos arrebatados. Y lo que estamos viendo, mis amados hermanos, en el último tema que yo compartía, les hablaba a los hermanos acerca de que el amor de muchos se enfriaría a causa de la maldad. Amén. Pero explicábamos también ahí de que todo lo que está pasando son señales, y ustedes se recuerdan, en esa cita claramente empezamos a ver las señales. Entonces todo lo que está pasando nos tiene que llevar a entender, mis amados hermanos, que en cualquier momento, en cualquier instante, nuestro Señor puede venir. Amén. Pero va a venir en ese arrebatamiento pues solamente a levantar al fruto que haya sido ensalzado. Ahora bien, la Biblia dice claramente que si el grano de semilla, dice, no cae a tierra, ¿y qué dice? Y muere, entonces ¿cómo podrá llevar mucho fruto? Entonces, para que este fruto, que en este caso somos cada uno de nosotros, sea ensalzado, tenemos que morir. Y aquí viene, ¿y morir a qué? El apóstol Pablo le decía a Timoteo: cuídate de ti mismo. O sea, morir a nosotros mismos. La Biblia lo menciona a las bajas pasiones, a las malas pasiones, a las necias pasiones, y algo de eso hablábamos el día de ayer con los jóvenes, a poder discernir e identificar lo que no nos conviene, lo que no nos edifica, y las cosas que nos esclavizan. ¿Para qué? Para poder ir trabajando, luchando o enfrentándonos contra todo eso y ser libres. Amén. Pero entonces está claro, la voz del Señor majestuosa, ¿qué es lo que hace? Que el fruto de la tierra sea levantado. Él nos va a levantar. Amén. Amén. Y la verdad, yo se lo decía a los hermanos en estos días, si Él aún no ha venido, es porque probablemente cada uno de nosotros aún tengamos algo que no hemos querido entregar. Entonces dice que lo que está haciendo es prolongando su misericordia. ¿Hasta qué? Hasta que cada uno de nosotros lleguemos al pleno entendimiento, y entonces Él, porque no somos nosotros, haga la obra cuando nosotros lo permitamos. Amén. Amén. Y será el regocijo, dice, de aquellos de Israel que se salvarán, que se salvarán. Entonces vean esto, ese fruto será regocijo. Pero ya cuando vemos aquí ese fruto, porque el regocijo definitivamente, ese fruto se va a convertir en regocijo, pero ese fruto no vamos, entiéndanmelo bien esto. Entonces aquí ya podemos agregar una tercera línea en la que se puede ver ese fruto. Ese fruto va a ser Jesús, pero ese fruto dice, y será el regocijo de aquellos de Israel. Amén. Entonces aquí sabemos que hay dos Israeles, ¿verdad? El Israel literal y el Israel espiritual. Entonces por consecuencia de ese fruto va a haber regocijo. Amén. Pero ese fruto aquí ya es el Señor. Amén. Amén. Y como consecuencia de esa semilla que murió y trajo mucho fruto, nosotros y el Israel literal vamos a tener regocijo. Entonces, ¿qué es lo que hace todo esto? La voz del Señor majestuosa. ¿Decimos amén? Amén. Amén. Bueno, avanzo, mis amados hermanos. La palabra magnificencia lo que significa es gran suntuosidad y lujo, liberalidad o generosidad en dar lo que se posee sin esperar nada a cambio. Entonces nos damos cuenta cómo la palabra majestuosa y magnificencia están íntimamente ligados a dar. Pero miren lo que dice acá suntuosidad o lujo. Entonces, mis amados hermanos, toda aquella persona que dé, tal vez no va a vivir así 100% lujosamente siendo una persona millonaria,
pero de que se va a dar sus lujos, se lo va a dar. Amén. Pero ¿en dónde está esto? Dando, dando, dar con liberalidad, con generosidad, en dar en lo que se posee sin esperar nada a cambio. Y aquí está esta cita que ya les mencioné, Juan capítulo 3 versículo 16, dice esta versión, que amó tanto Dios al mundo que no paró, dice, hasta dar. Entonces vean esto, no paró, dice esta versión, hasta dar a su Hijo unigénito, a fin de que todos los que creen en Él no perezcan, sino que tengan vida eterna. Entonces nos damos cuenta ahí, mis amados hermanos, que el fin de Dios, porque el que dio fue Dios, amén, el Padre. El fin del Padre de dar al Hijo fue que no perecieran todos, amén, que no perecieran. Entonces, mis amados hermanos, aquí hay una clave, hay una alabanza de Heriberto Hermosillo, no recuerdo cómo se llama, pero dentro de la alabanza él dice, tu necesidad, mi oportunidad. Amén. ¿Mi oportunidad de qué? De que, bueno, si tú tienes necesidad, entonces así como decimos, ni lento ni perezoso, una oportunidad para poder bendecir, para poder dar. Pero si lo tomamos así, mis amados hermanos, Dios nos va a dar, así de simple, Dios nos va a dar. Entonces tenemos que ser activos y activados también en esta ley. Bien, la palabra dar, cuando dice ahí en el versículo 16 que Él dio, la palabra dar significa también infundir libertad. Entonces, ¿qué fue lo que causó la voz del Señor majestuosa con esa ofrenda? Infundir libertad. Cada vez que nosotros damos algo, mis amados hermanos, ustedes y yo, quizás lo vemos literal. Por ejemplo, yo di, menciónenme algo que tal vez uno puede darle a alguien en un momento de necesidad. Cualquier cosa. Víveres. Yo sentí la necesidad y le di víveres, pero cuando lo que dice la Biblia acá es que dar infunde libertad. Entonces yo di víveres. Ahora, ¿y cómo pude infundir libertad? Por lo que di. Pues a la persona que se lo dio, tal vez ella estaba oprimida y que no tenía nada que comer y ahí víveres está. lo liberaron. Entonces, ¿cómo le doy libertad? No tenía alimento y le di víveres y le dio libertad. Amén. Entonces, yo les he contado, ¿verdad? No sé si en esa oportunidad Susi estaba ahí, porque esto pasó allá en San Cristóbal, en una reunión de damas, en donde llegó una hermana que bueno, estaban dos hermanas, al compararlas, literalmente uno podía ver solo, pues valga la redundancia, solo con verlas, a esta tiene dinero, a esta no muchito. Y una hermana que la que uno pensaba, ¿verdad?, que no muchito tenía, dice que un día, ¿qué días eran? Martes. Un día martes ella decidió, dijo, voy a llevar algo al culto de damas, y un costalote lleno de cosas. Y ahí la hermana, ¿cómo se llama? Sarita se llamaba, ¿verdad? Decide y se lo vamos a dar a la hermana, no me acuerdo cómo se llama la otra hermana. Y hasta yo que estaba ahí, yo dije, esa hermana no tiene necesidad, dije yo. Y yo me imagino que lo mismo pensaron todas las que estaban ahí. Y de repente la hermana empezó a llorar y pasó a dar su testimonio de que sí, ciertamente tenían, pero el esposo se había quedado sin trabajo y estaban pasando unas penas duras. Nadie sabía. Y entonces cuando ella pasa y da su testimonio, la hermana que llevó el costal se pone a llorar también. Y pidió el tiempo, mire hermana, yo quiero dar mi testimonio. Y ella dijo, cuando yo vi que hermana Sarita le dio lo que yo traje a la hermana, no me acuerdo su nombre, yo dije, ¿para qué traje yo esto? Si esa hermana no tiene necesidad. Pero cuando escuché lo que ella estaba diciendo, yo les quiero pedir perdón. Entonces, mis amados hermanos, aquí no se trata tanto de si nosotros miramos, él no tiene necesidad, ella no tiene necesidad. Simple y sencillamente la voz del Señor majestuosa pone la necesidad en nosotros, de lo que acabo de decir de ese canto, ¿verdad? Tu necesidad, mi oportunidad, amén. Y en el nombre de Jesús vamos a infundir libertad. Y de ahí ya lo que la persona a la que se le dé, haga con lo que se le dé, será él o ella y el Señor. Pero de algo tenemos que estar, por cualquier cosa tan pequeña o tan grande que sea, que demos, vamos a infundir libertad.
Amén, porque siempre cuando se da, más de alguien va a tener necesidad. A veces, mis amados hermanos, quizás ustedes van a dar, escuchen bien, porque esto puede pasar y ha pasado. Tal vez a veces ustedes van a dar. Amén. Y cuando ustedes sienten aquello que dieron, ya la persona a la que se lo dieron no lo tiene. Bueno, ¿y qué pasó? Pero, ¿y la otra? ¿Y a la otra a la que se le dio? Pues, ¿por qué les digo esto? Porque ahorita ando un caso por ahí de alguien que quiere dar algo y por ahí hay otra persona como que se le está poniendo, porque aparentemente lo que se quiere dar, la otra persona no lo necesita. Pero, por ejemplo, a veces con esto de la escuela, la pastora le han estado dando unas bolsotas de víveres. Y gloria a Dios, nosotros la recibimos contentos, pero también de esa bolsa que se le da a la pastora, porque es la que le va a traer, ella busca a ver quién tiene necesidad. O sea, al final nos quedan un poquito de cosas, amén, pero lo recibimos, no nos lo quedamos, pero a alguien más se le dio, amén. Entonces alguien más nos dio y nosotros le damos a alguien más, y seguramente tal vez ese alguien lo mismo le va a dar a alguien más, y así al final solamente Dios sabrá a cuántas o a quién exactamente, por cuántas personas se les va a infundir libertad con lo que nosotros demos. Lo que tenemos que tener seguro es que todo lo que se da, la Biblia lo muestra, se multiplica. Pero aquí está el misterio del dar. No se le multiplica a la persona que lo recibe, porque la persona que lo recibe, recibe lo que se le está dando. Se le multiplica a aquel que lo dio. Amén. También conozco otro testimonio de un hermano, mis amados hermanos, que dice que en esa oportunidad, igual pasó también allá en la iglesia de San Cristóbal, llevaba 200 quetzales, dice que llevaba en la bolsa, y pidieron una ofrenda, y ese día pidieron una ofrenda especial, y él dijo, no, solo 200 traigo, e iban a ir a comer, y dice, no, mejor, tal, que eso me lo contó él a mí, y no lo dio. Mira, bueno, saliendo de la iglesia, y dice que uno de sus hijos se le puso enfermo. Me fui al hospital y tuve que ir a sacar del cajero. ¿Por qué? Porque los 200 que llevaba no le alcanzaron. Entonces pasan este tipo de cosas, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque la voz del Señor majestuosa hace que demos sin esperar a recibir nada. Entonces, en el nombre de Jesús, yo puedo dar testimonio de ustedes, mis amados hermanos, de esta voz del Señor. Amén. Amén. Porque nosotros mismos, la iglesia misma, ha sido bendecida. Entonces, si el Señor les pone algo así, no lo duden. Estos son mis pensamientos. Es que no. La voz del Señor majestuosa va a ser, mis amados hermanos, que demos. Y como lo estamos viendo, Dios, el Padre, nos dio cualquier cosa. Amén. Amén. Bueno, quisiera seguir contándole algunos testimonios, pero tengo que avanzar. Amén. ¿Ya está ahí el segundo punto? Entonces, la voz del Señor majestuosa, si vieron los significados, amén, otro de los significados era ornamento. Y este es impresionante, mis amados hermanos. Les leo lo que escribí abajo. Dice, la voz del Señor majestuosa prepara, escuchen esto, a la iglesia para las bodas del Cordero. Entonces, mis amados hermanos, todo esto va íntimamente ligado. Si el Señor hace, porque de eso tenemos que tener claro, escrito está, Él es el que pone el querer como el hacer. Amén. Él. Amén. Entonces, si el Señor hace que nosotros demos, como lo veíamos en el significado, con liberalidad, entonces la misma voz es la que hace que yo me prepare para ser arrebatado. Es la misma. Amén. Entonces quizás lo único que nos haga falta, bueno, si tengo la capacidad dada de parte de Dios para poder dar, entonces la misma voz me da la capacidad para poder prepararme y enfrentar, mis amados hermanos, todo aquello que nos quiera estar arrastrando, seduciendo, para no agradar al Señor. Amén. Entonces tenemos que tenerlo claro. Si esa es la misma voz, entonces sí puedo prepararme. Y aquí ya tiene que entrar algo en nuestras vidas, mis amados hermanos, porque uno de estos días yo tuve un sueño, mejor dicho, y soñé que alguien le estaba reclamando a alguien, pero a la persona a la que le estaban reclamando estaba cargada la persona, tanto por lo que le estaban reclamando, como a la vez también por la persona que le estaba reclamando, por lo que le estaba pasando. Bueno, yo tuve ese sueño y así se quedó. Por ejemplo, lo soñé hoy y como a los 2-3 días dije yo iba a llamar a otra persona también de la iglesia,
buscando el número estaba cuando sentí, no, llama a esta persona, y llamé a la persona. Solo le dije, mire, estoy llamando por esto, empieza a llorar, pues. Y fíjese, pastor, que aquí y allá, y todo tal y como el Señor lo había puesto en el sueño, así estaba pasando, amén. Y dentro de esto me decía, mire, pastor, yo estoy seguro que probablemente si el Señor viene, me quedo. Entonces es increíble, mis amados hermanos, si esa voz del Señor nos prepara. O sea, yo no puedo estar seguro de que me quedo. Si es la voz del Señor, es el Señor el que hace la obra, a eso es a lo que voy, no somos nosotros. Entonces nosotros tenemos que aferrarnos, mis amados hermanos, a yo no me quedo. Amén. Amén. El apóstol Germán pronuncia algunas palabras, vamos a ver si más o menos me acuerdo. Él dice, cuando veo mis obras, digo, difícil que me salve. Pero cuando veo la obra de Dios en mi vida, digo, difícil que me pierda. ¿Por qué? Porque esto la Biblia claramente lo dice, no es del que quiere, amén, no es del que corre, sino es de Dios que ha tenido misericordia. Amén. Entonces Dios ha tenido mucha misericordia, mis amados hermanos, de nuestras vidas. Amén. Entonces les dejo esa frase del apóstol Germán: cuando veo mis obras, digo, difícil que me salga. Pero cuando veo la obra de Dios en mi vida, digo, difícil que me pierda. Amén. Amén. Salmo 93, 5. Entonces aquí vamos a hablar del ornamento. Y les repito esto: la boda del Señor majestuosa prepara a la iglesia para las bodas del Cordero. Amén. Un ornamento, ya vamos a ver qué es un ornamento, para que lo podamos entender un poquito mejor con los significados. Salmo 93, 5 dice: tus testimonios se han hecho en extremo creíbles. Escúcheme, como por así decirlo, tus palabras, tu palabra, el evangelio, lo que está escrito se ha hecho en extremo creíble. Viendo todo lo que está pasando, el único libro, dicen los científicos, porque ellos lo toman así como un libro, ¿verdad?, que narra y dice todo lo que está pasando, es la Biblia. Imagínense, entonces, entendamos lo que tus testimonios se han hecho en extremo creíbles. La santidad debe ser, Señor, el ornamento de tu casa por todos los siglos. Entonces, antes de hablar de esta cita, les voy a dar el significado de lo que es la palabra ornamento. La palabra ornamento dice que es un adorno o un motivo decorativo que sirve para embellecer una cosa. Entonces, según el primer significado, ¿qué es un ornamento? Es un adorno que sirve para embellecer algo. Amén. Amén. Segundo significado dice ornamentos, vestiduras y adornos. Entonces, ¿qué es un ornamento? Es una vestidura. Pero por ejemplo, para que me lo entiendan, ¿verdad? Mejor leámoslo y después lo digo. Vestidura y adorno que usan los sacerdotes en las funciones litúrgicas, dice. Amén. Luego dice el tercer significado: un ornamento o adorno es un elemento o composición que sirve para embellecer, vean cómo dice este tercer significado, personas. Entonces el otro decía para embellecer una cosa, pero este dice para embellecer personas. Entonces, por ejemplo, cuando hablamos de un ornamento, el segundo significado dice que es una vestidura, y aquí es a lo que iba. Un ornamento puede ser, por ejemplo, la ropa con la que yo me estoy en mi casa los días domingos en la tarde, o después de regresar del trabajo. No, ¿por qué? Porque esa es una ropa común, es una, qué sé yo, tal vez pijama o de ropa cómoda, perdón. ¿Y qué sería un ornamento entonces? Un ornamento para mí sería así como como ustedes, bueno, cualquier persona que se visten así de traje, con corbata y saco y... Ahí está. Entonces es una ropa específica. ¿Pero por qué es una ropa específica? Porque hay algo, hay un motivo específico, amén, por el cual nos estamos vistiendo. Ese es un ornamento, amén. Por ejemplo, yo voy a poner mi relojito, a veces ni la hora miramos, voy a poner mis anillos. Estos anillos han pasado guardados ahí toda la cuarentena, pero me voy a predicar. Entonces, ¿qué es esto? Un ornamento. Voy a poner mi pin, un ornamento, ¿ya? Entonces,
¿Pero por qué? Porque hay eventos específicos y esto es lo que hace la voz del Señor majestuosa. Entonces dice acá, regresando a la cita, ya una vez que tenemos claro qué es un ornamento, dice acá, la santidad debe ser, Señor, claramente dice, el ornamento de tu casa. Entonces ya entendiendo la palabra ornamento, ya con los significados, está diciendo entonces que la santidad debe de ser una vestidura, un adorno. Pero miren en dónde lo dice. ¿Dónde dice? En tu casa. Amén. Puede ser, si lo tomamos en nuestras casas, ok, en mi casa. Pero acá lo dice en tu casa. Entonces si lo tomamos como una vestidura, sería en nosotros, amén. Puede ser literalmente, como decía mi tío, una forma de vestir porque vengo al culto. Pero si lo miramos como iglesia, la santidad es una vestidura, mis amados hermanos, que nos prepara para presentarnos a las bodas. Porque literalmente, ¿verdad? Cuando hay una boda, ¿será que cuando llegamos a una boda nosotros andamos averiguando, preguntando, ¿y quién es el novio? ¿Y quién es la novia? ¿Y quién se va a casar? Si por naturaleza, ¿verdad? Para empezar, en la invitación están los dos nombres. Y ya entonces uno ya sabe. Y cuando ustedes pueden estar ahí en el festejo, pero cuando va a entrar la novia, ¿por qué la identifican? Por el ornamento, por el vestido. Amén. Y escuchen lo que dice Apocalipsis. No sé si ya lo cambié. ¿Dónde estoy ahí? ¿Ahí? Ahí está en el ornamento los significados. Aquí entonces. Ahí. Apocalipsis 19:7 dice, regocijémonos y alegrémonos y démosle a él la gloria. Escuchen esto, porque las bodas del Cordero han llegado y su esposa se ha preparado y a ella le fue concedido, ¿qué dice ahí? Vestirse. Y hablamos que el ornamento es un vestido, una forma de vestirse. A ella le fue concedido vestirse de lino fino, resplandeciente y limpio. Y escuchen lo que dice acá, porque las acciones justas de los santos, vean una vez más, son el lino fino. Entonces, ¿cuál es el vestido? ¿Cuál es la vestimenta de nosotros? La voz del Señor majestuosa significa ornamento, son acciones, dice acá, justas. Pero vean, da una característica de los santos. Entonces cualquier persona puede tener acciones justas, pero si no es santo, eso no es un vestido, es una acción, amén, pero le falta su vestido. Por ejemplo, la Biblia muestra que cuando había unas bodas, dice que las bodas se estaban realizando, de repente el que organizó la boda, el padre de familia, el rey, dice que detectó que dentro de la boda había uno, no sé si lo han leído, que no estaba vestido acorde a la ocasión. Amén. Entonces dice que mandó a sus siervos a averiguar, y los siervos llegan y le preguntan, ¿cómo entraste? O sea, entró, lo encontraron dentro de las bodas y luego dice, sáquenlo, échenlo a las tinieblas de afuera. ¿Por qué? Porque tenía acciones justas, pero no era santo. O sea, era justo. Si 7 veces cae el justo, yo lo levanto. Amén. Pero el santo, los que están conmigo son fieles, santos. Amén. Pero el justo, si cae, Dios lo levanta. Pero los que están con él son santos. Entonces hay una diferencia. Entonces, ¿qué pasó con este? Miren, es que esto es bien tremendo. Algún día vamos a hablar de eso, aunque yo ya lo prediqué, el tribunal de Cristo. Al tribunal de Cristo, mis amados hermanos, ese es un juicio. Amén. Amén. Vamos a llegar, escúchenme en esto, todos los que seamos arrebatados. Amén. Pero también van a llegar muchos que hayan tenido acciones justas. Pero todos aquellos que lleguemos con acciones justas y en santidad, entiéndase, con el vestido, el ornamento, lo muestra la Biblia, continuamos a un proceso que se llama las bodas del Cordero. Vean, lo primero que viene son las señales. Luego viene el arrebatamiento, para que la iglesia no pase la tribulación ni la gran tribulación.
Amén. Entonces viene el arrebatamiento, y mientras que aquí en la tierra hay 7 años de tribulación y gran tribulación, en el reino del Padre se están celebrando 7 años de bodas. Amén. Amén. Pero para poder entrar a esas bodas, tengo que pasar por el tribunal de Cristo. Es como cuando uno va ahí al aeropuerto. Uno no puede pasar y abordar el avión si primero no lo registra. Ahora, bueno, ahorita no están funcionando, pero ahora lo que están dando es que se quitan los zapatos, todo esto, ya casi que quieren que pase uno solo en ropa interior. Bueno, entonces, llegamos, pasa los periodos, ¿cómo se llama eso? Los dolores de parto, que es lo que estamos viviendo ahorita. Viene el Señor por su iglesia y subimos, somos arrebatados. Amén. Amén. Pero el tribunal de Cristo es exactamente eso, ahí nos revisa. Amén. Dice la Biblia que los libros se van a abrir y ahí van a estar escritas nuestras buenas obras, pero también todo lo malo que hicimos. Amén. Amén. Entonces, hay justos como este que les acabo de poner, que pasó en todas las bodas. Amén. Pero ya estando en las bodas, dijeron, este no está vestido. ¿Qué le faltó? Le faltó santidad. Entonces dice, échenlo a las tinieblas de afuera. Esas tinieblas de afuera son la tribulación y la gran tribulación. Lo devuelven. ¿Por qué? Porque era justo, pero no era santo. Entonces, ¿qué le faltó? El vestido, la vestimenta, el ornamento. Y claramente lo dice acá, que el vestido o el ornamento son las acciones justas de los santos. Amén. Si el justo cae, igual lo levanta. Pero el santo, ¿caerá el santo? No, ¿por qué? Porque, miren, por eso este tema que le di a los jóvenes ayer es importante, porque lo titulamos las puntas de lanza de la libertad. Amén. Habla de, número 1, lo que no conviene y lo que no edifica y lo que me esclaviza. Esas 3 son las puntas de lanza de la libertad. Si nosotros logramos identificar y no caer o no hacer lo que no conviene, esa es una punta de lanza. Si logramos identificar y no hacer lo que no edifica, esa es la otra punta de lanza. Y si logro no meterme debajo de ninguna potestad o caer en cosas que me esclavizan, esa es la tercera punta de lanza. Entonces voy a ir abriendo brecha. ¿Por qué? Porque no voy a hacer lo que no conviene, no voy a hacer lo que no edifica y no me voy a dejar esclavizar por nada. Y esas son las 3 puntas de lanza. Van abriendo brecha. Viene la tentación, pero como yo tengo esas puntas de lanza, la rompo. Voy pasando y voy pasando. Y esa es la clave. Bueno, la palabra vestirse, miren acá, acuérdense que dice que a ella se le concedió vestirse, significa adornar y cubrir. Entonces estamos claros, ¿verdad? Y por último, mis amados hermanos, ahí está la alabanza ya. ¿Sí? El último punto que vamos a ver de lo que la voz del Señor majestuosa hace es la alabanza. Dice, la voz del Señor majestuosa hace que seamos, escuchen bien esto, prudentes o elegantes al hablar, porque con la misma boca que hablamos le alabamos y le adoramos. Amén. Esto es importantísimo, mis amados hermanos. La voz del Señor tiene que hacer que nuestra forma de hablar cambie. Amén. Pero no es la voz del Señor poderosa, es la voz del Señor majestuosa. Entonces vamos ligando ahí. Si la voz del Señor majestuosa hace que pueda dar, también hace que me pueda vestir, pero también hace que mi forma de hablar cambie. Amén. Algunos de ustedes quizás no me escucharon, pero yo era mal hablado, hasta ustedes no se imaginan. ¿Por qué? Por los amigos que yo tenía. Yo para saludar y vos, ese era el saludo. ¿Y qué saludo creen que yo recibía? El mismo, ¿qué onda vos, ti? Cada ratito me metaban a llamar. Entonces, mis amados hermanos, hasta ahorita estamos llegando a este entendimiento, pero ustedes que lo están recibiendo ya, esta es la voz del Señor. Amén. La voz del Señor majestuosa hace que le podamos alabar, pero que también cambiemos nuestra forma de hablar. ¿Por qué? Porque como lo decía en este comentario que escribí, la voz del Señor majestuosa hace que seamos prudentes o elegantes al hablar, porque con la misma boca que hablamos, le alabamos y le adoramos.
Ya cambié aquí, ¿no? Ahora sí. Apocalipsis 5:12. Escuchen bien esto, lo que dice. Que decían a gran voz: el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, la riqueza, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Amén. Amén. Y a toda cosa creada que está en el cielo, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir: al que está sentado en el trono, al Cordero sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Y los 4 seres vivientes decían, y los ancianos se postraron y le adoraron. Voy a ir más rápido porque creo que todavía me falta otro punto, que es el resplandor. Ahorita estamos en el punto de la alabanza. La palabra alabanza significa, escuchen esto, por eso les voy a leer acá una vez más esto. La voz del Señor majestuosa hace que seamos prudentes o elegantes al hablar. ¿Por qué? Porque la palabra alabanza, esta que dice que se le da en Apocalipsis 5:13, la que acabamos de leer, significa elegancia del lenguaje. ¿Han escuchado ustedes alguna vez a alguien hablar de una forma elegante? Utiliza palabras que uno se queda así como, ¿qué está diciendo? Pero si uno le pregunta, mire, ¿y eso qué significa? Le explica. ¿Por qué? Porque son elegantes para hablar. Pero ¿y cómo hablamos nosotros? ¿Qué onda, Mara? Por ejemplo, entonces, elegante para hablar, ¿por qué? Porque en la forma elegante, tampoco les estoy diciendo vamos a buscar palabras rebuscadas al diccionario y hablemos así, porque quizás, mire usted, ¿eso qué significa? Ay, no sé usted, pero me gusta cómo suena. Sino una forma elegante al hablar es tener cuidado, porque con esta misma boca que le decimos gracias Dios, gracias Padre, gracias Hijo, muestra la Biblia, yo creo que traigo la cita, a veces también maltratamos al hermano, y recordemos que ese hermano fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Entonces, gracias Dios, vos aquí. Eso no es elegante, eso es contradictorio, eso no es de Dios. Y esa no es la voz majestuosa de Dios, sino esta es la administración e influencia de Satanás, poniendo en nuestras vidas un lenguaje de muerte, cuando nosotros no somos hijos de muerte. Nosotros somos hijos de Dios, somos hijos de vida, para sembrar vida. Escrito está que en nuestros labios está el poder de la vida y la muerte. Tengo que avanzar, mis amados hermanos, pero en una oportunidad, tal vez conocen al apóstol Mario, él presentó un video, yo lo he buscado, tal vez si lo pueden buscar ustedes, si lo encuentran, me lo facilitan, en donde él consiguió un video donde dice que un científico hizo un experimento con avena, creo que fue, o arroz. El asunto es que echó arroz o avena en 3 recipientes diferentes, y a uno dice que le puso la frase, eres un idiota, ahí pegadito al frasco. Al otro le puso una frase maldiciente, y al otro le puso una frase, Dios te bendiga, o Dios te ama, algo así. Dice que pasaron 3 meses, al que le puso la frase, eres un idiota, dice que le salió moho. Al que le puso palabras maldicientes, dice que le salieron gusanos. Pero al que le puso una palabra de bendición, dice que permaneció. No pasó nada. Y ahí está en internet, yo lo he buscado, pero como está en inglés no lo he encontrado. Entonces si ustedes lo logran encontrar, de eso trata el video. Otro experimento que hicieron, este sí lo vi, porque lo encontré, buscando ese me topé con este, de que eso de hablarle a las plantas, uno dice, bueno, está loco, pero no. Dicen que tienen, no me acuerdo cómo se llama esto, la savia creo, no sé, que es como la sangre en las plantas. Dice que cuando se le hablan palabras bonitas a las plantas reverdecen. Pero dice que le hicieron lo mismo, dice, como les repito, este sí lo vi, a la misma planta, a 2 plantas diferentes, pero de lo mismo, ¿verdad? Le pusieron esta música bonita, música suave, no música cristiana, porque los experimentos no eran, los de elección experimentos no eran cristianos, pero la planta se mantuvo. Y a la otra le pusieron música rock, ¿y qué creen que pasó? Se marchitó, solo por la música. Y la otra, tampoco lo voy a decir que floreció, pero permaneció. Pero a las plantas que se les decían palabras bonitas, reverdecían, o sea, su color resaltaba por encima del otro.
Esto es con plantas, con cosas. ¿Y nosotros? La vez pasada alguien me decía, es que mire pastor, mi esposa puro témpano de hielo. Sí pastor, así me dice, que soy puro témpano de hielo. Y como no, le digo yo, ¿qué es lo que le está diciendo? Témpano de hielo. Témpano de hielo, entonces ¿qué es lo que tiene? Un témpano de hielo. Entonces, mis amados hermanos, les digo esto, mucho cuidado, ¿por qué? Porque lo que nosotros hablemos se va a ver reflejado. Amén. Y esto es lo que hace la voz del Señor. La voz del Señor majestuosa hace que nuestra forma de hablar cambie. Amén. Bueno, quisiera continuar, mis amados hermanos, pero ya el tiempo a mí se me fue. Voy a ir al último punto. Creo que ya está. ¿Sí? Ok. Entonces mucho cuidado con lo que hablemos, mis amados hermanos. ¿Por qué? Porque no por gusto la Biblia dice que en nuestros labios está el poder de la vida y de la muerte. Todo aquello que bendigamos va a florecer, pero todo aquello que maldigamos va a ser estorbado. El resplandor, si recuerdan, este fue el cuarto significado de la palabra majestuosa. Y con este termino. Chaval, me faltan unos minutos para una hora acabar. La voz del Señor majestuosa, entonces, es un resplandor. La voz del Señor majestuosa, escúchenme en esto, destruirá al anticristo. Entonces, esto es glorioso, mis amados hermanos, porque se dan cuenta, la voz del Señor nos prepara para ser arrebatados, pero también tiene la misma capacidad para destruir, no solamente al hijo de iniquidad, que es el anticristo, sino para destruir en nuestras vidas toda aquella actitud de anticristo también. Porque miren, pues, cuando hablamos de la palabra anti, es algo que va en contra. Por ejemplo, vamos a comprar un antipulgas. ¿Cuál es el fin? Matar las pulgas, ¿verdad? Antigrasa, quitar la grasa. Entonces, este es anticristo. ¿Cuál es su fin? Lógicamente no lo va a lograr. Destruir todo aquello que no solamente al Señor, pues no lo va a lograr, pero sí va a buscar destruir todo aquello que le rinda culto a Dios. Por eso fue que yo, de un celo que yo pude sentir, precisamente hace 8 días, cuando estaba en la cadena nacional, ¿verdad? Y decía, se podrá vender licor hasta las 5 de la tarde. Y yo pendiente, y los cultos, y cuando dice que no hay reunión, la semilla, entró algo dentro de mí. Yo son cuentos, dije, no podemos continuar con la iglesia cerrada, porque como si las cantinas están abiertas y nos tienen las iglesias cerradas. Entonces, aunque sea algo, vamos a hacer. Gloria a Dios, pues aquí está. Amén. Y esto fue exactamente, luego, Señor, pero porque siempre entra ahí unas sí o no. Y el Señor venía, a Daniel se le levantó un decreto de que nadie iba a poder adorar a otro Dios que no fuera la estatua del rey. Y él, ¿qué le importó? Y la abrió. Todavía estamos con las ventanas cerradas. Él abrió las ventanas, pero él no se postró delante de ninguno. Entonces dije, no, vamos a hacer algo en el nombre de Jesús. Amén. Y bendito Dios, todo nos ha ido saliendo bien. Amén. Bueno, tengo que ir terminando, mis amados hermanos. Entonces, segunda de Tesalonicenses 2:8 dice, entonces será revelado el inicuo. Este inicuo es el anticristo, lo escribí ahí entre paréntesis, a quien el Señor matará con el espíritu de su boca y destruirá con el resplandor de su venida. Esta palabra resplandor es la misma palabra resplandor de la voz del Señor majestuosa. Entonces el Señor, repito, tiene la capacidad de destruir al mismo anticristo. ¿Cómo no va a tener la capacidad de que la voz de Él destruya en nosotros todo aquello que quiera manifestarse de anticristo? Porque a veces, mis amados hermanos, sobre todo una de las cosas que yo he estado pidiendo al Señor mucho en este tiempo es de que no se enfríen, de que ninguno de los miembros de la iglesia se enfríen, y que cuando ya tengamos, que ya se nos permita abiertamente hacer culto, que no tengamos que estarlo diciendo a Galamiri, voy a haber culto, sino que todos estén deseando que esto vuelva. Amén. Y voy terminando, mis amados hermanos. Bueno, todavía casi no, pero ya. Resplandor, la palabra resplandor significa la venida de Cristo. Ahí está claro, resplandor, la venida de Cristo. Tengo que avanzar, esto ya lo vamos a leer. Y por último, Juan capítulo 20 y versículo 19 dice: aquel mismo día, primero de la semana, siendo ya muy tarde,
y estando cerradas las puertas de la casa donde se hallaban reunidos los discípulos por miedo a los judíos, vino Jesús y apareciéndose. Esa palabra apareciéndose es la misma palabra que vimos aquí, epifanía, que es el significado de la palabra resplandor. Amén. Amén. Y por último, mis amados hermanos, 1 Tesalonicenses 4:14, por lo cual os decimos sobre la palabra del Señor que nosotros los vivientes, o los que quedamos hasta la venida del Señor, esta es la parucía, que es la diferencia, este es el arrebatamiento, no les ganaremos de ventaja a los que murieron antes. Entonces la voz del Señor, mis amados hermanos, majestuosa, tiene la capacidad de guardarnos sin mancha, de guardarnos sin caída. Y si caí, Él me levanta. Así lo dice la palabra del Señor. Amén. Entonces que el Señor nos ayude, nos auxilie. ¿Por qué? Porque ustedes y yo lo sabemos, estamos viviendo tiempos finales. Amén. Y como tal, tenemos que aprender, mis amados hermanos, de que si están pasando todas estas señales, el Señor Jesús puede venir en cualquier momento. Amén. Y viene, como lo dice la palabra, por una iglesia sin mancha y sin arruga, ni cosa semejante. Amén. Amén y amén. Vamos a orar y a suplicarle al Señor que sea Él, mis amados hermanos, el que selle esta palabra. Amén. Amén. En nuestras vidas, recordemos, la voz del Señor es majestuosa, hace que demos con liberalidad, sin esperar recibir nada a cambio. La voz del Señor es un ornamento, nos prepara para su venida, hace también que hablemos con elegancia para no bendecirle a Él y maldecir al hermano con la misma boca. Y por último nos prepara para su venida, porque Él destruirá al anticristo. Amén. Oramos. Padre bueno, Dios Todopoderoso, te agradecemos, Señor, este precioso privilegio. Gracias por esta palabra. Gracias, Padre hermoso, por esta día. Hoy, mis amados hermanos, hay Santa Cena, Porque nos permite, así que es un momento precioso y preciso para que nos pongamos a cuenta delante de Él. En el nombre de Jesús, hoy sellamos, papito lindo, esta palabra, la voz del Señor majestuosa, De podernos vestir, Padre, nos hace, Padre bendito, poder dar, Señor, con liberalidad, poder dar, Señor, sin esperar a recibir nada a cambio de nuestro poderoso. Te suplicamos, Padre, que cuando pongas ese sentir, cuando pongas esa necesidad en nuestras vidas de dar, que no estemos, Padre celestial, pensando en el precio, aún ni siquiera pensando en la utilidad que damos, sino que nos despojemos, Señor, con liberalidad. Tu palabra, Señor, nos muestra el por qué Abraham fue contado como padre de multitudes, como padre de nuestra fe, porque al cual, Señor, que tú, Padre poderoso, se despojó de su hijo amado, de Isaac, Padre celestial. Así, Padre, el día de hoy que tú eres, Señor, que nos reveles a cada uno de nosotros, Padre bendito, cuál es nuestro Isaac, que Señor es aquello que tanto amamos, que tanto necesitamos, que es aquello que está ligado al corazón, que tú estás pidiendo. Ayúdanos, Señor, a dar con liberalidad, Padre bueno. Pero que primero te suplicamos, Señor, que si la misma voz, Señor, y da la capacidad de dar con liberalidad, que la misma voz, Señor, nos prepare, Padre de la gloria, para la ciudad del corazón. Permite, Señor, que seamos solamente justos, que nos permite, Señor, que también seamos santos, Padre de la gloria, para, Señor, nos llevemos a nuestro corazón de Cristo, Dios Todopoderoso. No nos regresemos avergonzados, Padre de gloria, ese precioso que nos hizo, Padre de gloria. Hoy, Señor, yo te suplico, por favor,
con la misma boca que te adoramos, para que no estemos hablando palabras maldicientes, palabras soeces, Padre, sino palabras, Señor, de bendición, palabras de exaltación, palabras de hermosura, palabras de vida, palabras, Señor, que transformen, Padre de gloria. Hoy, Señor, te suplicamos, por favor, que pongas, Padre, ese carbón encendido en nuestros labios, para que cuando te alabemos, cuando te adoremos, cuando oremos, Padre, te supliquemos, no lo hagamos, Señor, con inmundicia o impureza de labios, sino que sea con pureza de labios y pureza de corazón. Bendecimos su nombre, Señor, porque hasta el día de hoy no nos han dejado solos, no nos han desamparado, y sabemos, Señor, que con el resplandor de tu venida, con el resplandor de tu voz, desplegarás no solamente a Cristo, sino que hoy te suplicamos también, Señor, que destruyas en nuestras vidas todo aquello de Cristo, Padre, todo aquello que quiera oponerse a tu voluntad, Señor, doble porción de Padre de gloria, en nombre de Jesús. Ahora de nosotros dar, Señor, vamos a bendecir los elementos de la Santa Cena, mi amado hermano, y recuerda que está escrito en la palabra que hay una única razón para que tú y yo no participemos, y es que no querramos cambiar. Pero yo creo, mi amado hermano, que si estamos acá es porque anhelamos un cambio en nuestras vidas. Hoy, Señor, bendecimos y consagramos, Padre Celestial, estos elementos, sabiendo, Señor, que tú lo dijiste que era un pan divino, para la fe puesta en que por medio de la fe, Señor, la fe puesta en tus palabras, en lo que tú dijiste. Sabemos, Señor, que en nuestros cuerpos se convierte en tu cuerpo y se convierte en tu sangre, porque tú lo bendecimos y nos consagramos, sabiendo que está escrito que todo aquello con lo cual oraremos, Señor, para que reciban los elementos. Mientras tanto, pues, si hay necesidad aún de pedirle perdón al Señor, sigámoslo haciendo. Si hay necesidad de ministrar algún punto de lo que predicamos, hay que hacerlo, mi amado hermano. Si en dado caso nos costara hablar, si en dado caso reconocemos que no estamos vestidos apropiadamente, si en un dado caso reconocemos, mi amado hermano, que con nuestra boca bendecimos a Dios, pero también ofendemos al hombre que ha sido hecho a imagen y semejanza de Dios. Y si también reconocemos que a veces hay algo de anticristo, hay algo que se opone a lo del Señor, pues este es el momento para rendir todas esas cosas delante del Señor. En el nombre de Jesús, papito lindo, presentamos, Señor, el Padre Dios Todopoderoso. Por si hubiera alguna enfermedad también, Señor, te suplicamos en tu nombre santo, papito lindo, que me sanes, Padre, tu palabra, y nos muestra, poderoso Dios, el castigo, Padre, de nuestra paz, y que por medio de esta fue sobre ti, Señor, y que por quien llagas, Padre, hemos sido sanados. Vamos a cerrar heridas en el nombre de Jesús. Lo creemos, Padre, y te suplicamos que destruyas, Señor, que desarraigues en nosotros toda aquella planta, Señor, que tú nos plantaste, todo aquello que no edificaste, te suplicamos que lo destruyas, Padre. En el nombre de Jesús, nuestra cabeza, Señor, gracias, Padre. Participamos, mis amados hermanos, del pan en esta hora. Gracias, Señor. Bendecimos la copa en el nombre de Jesús. La consagramos, Señor, a tu nombre. Y sabemos, Señor, que el vino es figura de tu sangre, es figura de tu vida, Señor. Nos te suplicamos que tu vida penetre, Señor, nuestro ser integral, sabiendo que cambie, Señor, nuestra genética, Padre Celestial. Que te suplicamos, Padre, que por medio del vino Todopoderoso, nuestro espíritu sea desarraigado, Señor, de nuestras vidas, toda aquella genética que no es de parte tuya, Padre. En el nombre de Jesús,
hacer tu voluntad Gracias, en mi Señor. vida, Señor. Participamos de la Necesitamos copa, esta mis copa, amados Padre hermanos. bendito, en el nombre de Jesús. Gracias. Gracias. Bendecimos Gracias, Padre bendito. tu nombre, Dios Todopoderoso. Te amamos Gracias por estas Bendiga tu nombre, Señor, sea dada toda la gloria Tuya, Señor. y toda la Sabiendo honra. bien. Hoy, Señor, recibimos tu palabra, Hoy, Padre la bendito. sellamos y la atesoramos, papito lindo, en nuestros corazones, Señor, porque tú has sido creyendo bueno. que la misma, Señor, no regresa aquí vacío, porque cumple palabra dará fruto, el propósito por el cual la hace y que se elevará hasta En el los nombre de cielos, Jesús. Señor, bendiciendo nuestras Gracias, vidas, Padre. Padre de gloria. Gracias, Hijo, y gracias, Padre, Espíritu Hijo y Santo. Espíritu Santo. Amén. Y amén. Gloria a Dios. Dios los bendiga, mis amados hermanos, una vez más. Amén. Vamos a orar.